Tengo en línea telefónica al abogado Sidney Citón. Sidney, buenos días. Buenos días, Fernando, a ti, Bueno, hoy toda la teleaudiencia. Hoy se reinician esta audiencia del expresidente Martinelli y la pregunta es, ¿estos amparos que se hayan interpuesto no deberían fallarse antes de seguir con la audiencia? En efecto, nosotros presentamos un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del magistrado Mejía de no declinar competencia. Se presentó el amparo, le tocó al magistrado Oiden Ortega, Sí. quien debe entrar a decidir sobre su admisibilidad. Igualmente nosotros le hemos solicitado la suspensión del acto en función del grave perjuicio que se estaría ocasionando a nuestro representado Ricardo Martinelli, en función de que estamos ante un proceso que estaría viciado, porque Ricardo Martinelli no es miembro del Parlacén, así lo certifica el Parlamento Centroamericano, y por la calidad de las partes, es decir, al haber dejado de ser miembro del Parlacén, es la justicia ordinaria o común la que tiene que juzgarlo. Correcto. La Corte ha sido reiterativa a través del tiempo, así lo dejó también consignado un ex magistrado, el doctor Edgardo Molino Mola, quien indicó que la tesis del magistrado Jerónimo Mejía es incorrecta porque la calidad de la persona es la que determina la competencia. Correcto. Si usted perdió el fuero que le correspondía, en este caso como miembro del Parlacén, inmediatamente usted pasa a la justicia ordinaria. Entonces, ese amparo debe estarse resolviendo lo más pronto posible en cuanto a su admisibilidad, porque no tiene sentido admitir el amparo y no suspender la orden. Claro. Porque lo que se trata es justamente de que hasta que la Corte Suprema, el Pleno, no resuelva el fondo de ese amparo, el proceso no continúe. Y eso es algo que le puede solamente demorar 1 o 2 días al Pleno. Es muy corto el tiempo. No es que tampoco es un plazo excesivo. Eso por un lado. Ajá. Por el otro también, usted te encuentra que cuando se dio la discusión en el año 2016, en un caso que se denominaba comida deshidratada, a propósito, el fiscal de ese caso es el magistrado Oiden Ortega, hoy ponente del amparo de garantías constitucionales, en donde en esa audiencia nosotros le solicitamos al magistrado de garantía, Jerónimo Mejía, el mismo que es magistrado en este otro caso conocido como pinchazo, de que como la tesis era de que a partir del momento en que se daba la admisión de la denuncia o querella contra un diputado, a partir de ese momento, entonces, por razón lógica, empezaban a correr los términos para realizar y concluir la investigación. ¿Y qué dijo el magistrado Mejía? Que los plazos empezaban a correr a partir del momento en que se hacía la audiencia de imputación o la imputación. Y después, en el 2018, a propósito de este caso de pinchazos, ha sostenido de que no hay que imputar porque el acto de admisión de una denuncia o querella es mucho más fuerte o mucho más completo que una imputación. ¿Y qué es la imputación? No es otra cosa en donde a usted se le sienta y se le dice de qué hechos se le está acusando, delictivos, cómo está usted vinculado a esos hechos, cuándo cometió esos hechos, porque esa es la forma entonces para que usted inicie su defensa. Ese es el momento para que los plazos de investigación empiecen a correr. Pero resulta que ahora Jerónimo Mejía, 2 años después, dice todo lo contrario a lo que dijo en el año 2016. Esa incongruencia y ese bamboleo y ese zigzagueo es lo que justamente deja entrevisto este proceso. Porque de lo que se trata es de darle a toda persona que se procese un debido proceso legal. Es un juicio justo. Y eso es lo que no se ha encontrado. El magistrado de garantía se supone, Jerónimo Mejía,
que él está ahí para tutelar las garantías de Ricardo Martinelli. ¿Qué es tutelar las garantías de Ricardo Martinelli? Pues no es otra cosa que hacer que se respete el debido proceso. Que todo lo que está consignado en los tratados, convenios internacionales, constitución y ley, se respete. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Él ha jugado un rol más de fiscal que de juez de garantía. Correcto. Y eso es comentado por personas que están vinculadas a la profesión y otros que lo hacen por razón lógica. Pero entonces, Sidney, como nos hoy... encontramos ante ese dilema, Sí. hemos presentado este amparo de garantías constitucionales como una vía para que la Corte Suprema de Justicia, vía tutela constitucional, es decir, vía amparo, haga un saneamiento, una profilaxis de este proceso que está contaminado, está tóxico. Y eso es lo que hemos solicitado. ¿Qué va a pasar hoy entonces en esta audiencia, Sidney? Bueno, en la audiencia de hoy, como ustedes saben, el día jueves se concluyó dándole traslado a los querellantes y al fiscal para que ellos se ocuparan de estudiar los documentos que se aportaron dentro de diversas nulidades que fueron alegadas el día jueves. Ellos hoy tendrían entonces que dar su opinión y luego entonces el magistrado de garantías tomar una decisión respecto a cada una de esas nulidades. Pero fíjese algo que voy a decir, que es bien importante, y es el hecho de que cuando yo sustenté el tema de la falta de competencia por parte del tribunal o la Corte en razón de la renuncia de Ricardo Martinelli al Parlacén, el propio magistrado fiscal estuvo de acuerdo. La inmensa mayoría de los querellantes estuvieron de acuerdo. Y resulta que el magistrado de garantías resolvió en contra. Pero cuando resuelve en contra, rebasa el límite de su función. Porque resulta que el Código Procesal Penal dice taxativamente que el fiscal ejerce la función de investigación o de procesar los delitos. Y el juez administra justicia. Entonces, cuando le está diciendo Harry Díaz al magistrado de garantía, yo no soy competente para seguir en este caso, él no lo puede obligar a mantenerse dentro de una causa en donde él indica que no es competente. Y el magistrado Mejía lo que ha hecho es decirle, usted tiene que seguir conociendo de este caso. E invadió las funciones que están consignadas en el artículo 5 del Código Procesal Penal del magistrado fiscal. En el sistema adversarial, cuando un fiscal dice, yo no puedo seguir con esta causa por X o Y motivo, el magistrado no lo puede obligar a seguir porque estaría invadiendo las funciones que no le corresponden a él como magistrado o como juez. Está incurriendo entonces en una falta grave y de eso se trata. Aquí la ciudadanía tiene que saber que hasta el fiscal y los querellantes comulgaron de que había que declinar competencias y el magistrado Jerónimo Mejía insiste en mantener el caso en la Corte como algo inexplicable porque va en sentido opuesto a la propia jurisprudencia de esa corporación. Y, Sidney, entonces, pero resumiendo, hoy esta audiencia debe darse o debe esperarse que se fallen los amparos que han presentado. Hasta que el magistrado Oiden Ortega no se pronuncie sobre el amparo, la audiencia continúa. Nosotros esperamos que el día de hoy se pronuncie sobre el tema del amparo, porque estamos hablando de un tema de competencia. La Corte Suprema perdió la competencia sobre Ricardo Martinelli. Y el caso más gráfico es justamente el de Martín Torrijos. Porque en el caso de Martín Torrijos, cuando fue procesado por los sobornos recibidos en el caso Semi, en donde estaban vinculados incluso personas que hoy día están en la querella o como querellantes, resulta que la Corte Suprema anuló el proceso porque no se había levantado o no se había desaforado a esa persona quien ostentaba 2 fueros, como secretario general del PRD y como miembro del Parlamento Centroamericano. Entonces, quiere decir
que la Corte Suprema en ese caso reconoció el fuero que tenía Martín Torrijos. Y Martín Torrijos había renunciado al Parlacén. Correcto. Y la Corte Suprema anuló ese proceso. Y ese proceso quedó anulado. Nosotros no estamos ni siquiera pidiendo la anulación, nosotros estamos pidiendo que el proceso se decline a la justicia ordinaria o común. Pero entonces tenemos otros ejemplos. El caso del señor Luciani, exdirector de la Caja del Seguro Social, cuando perdió la condición de director, es decir, el cargo que tenía, que era lo que le daba la competencia a la Corte declinó. Todas esas resoluciones yo se las presenté al magistrado Mejía. Si usted se fija, el magistrado Mejía, cada vez que hacemos una petición, pide los documentos, pero al final no se refiere a ellos. Al final no refuta. Y fíjense que hay algo bien importante que con esto quiero cerrar como una reflexión. En la interpretación y aplicación de la ley penal se tiene que dar bajo 3 peldaños. El peldaño superior es la Constitución y los convenios internacionales. El segundo peldaño para la interpretación y aplicación son los principios y reglas transversales, eso que se llama los principios y reglas del Código Procesal Penal, que están consignados en los primeros 27, 28 artículos del Código Procesal Penal. Y de último, la ley procesal. ¿Qué hace el magistrado Mejía cada vez que va a hacer una interpretación? Se va a la ley. Es el último peldaño que debe ser consultado por el juez de garantía. ¿Por qué lo hace? Porque es mucho más cómodo tratar de decir que la ley no es como nosotros la interpretamos, sino como él dice. Porque si acude a los tratados y convenios internacionales, ya la jurisprudencia, los estándares internacionales en materia de derechos humanos han establecido que todo lo que él ha hecho es un disparate. Y es por eso que no acude. Nosotros siempre que hablamos, demostramos la jurisprudencia internacional, cómo se ha interpretado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cada uno de esos instrumentos internacionales tiene una interpretación en la jurisprudencia de esos organismos. Y nosotros se la hemos mostrado. Y cuando va a resolver, se queda en la ley, la ley y la ley. La ley es el tercer peldaño de interpretación y aplicación. Para las personas que no conocen esto y nos están escuchando y viendo, les digo, convenios internacionales y constitución es el primer peldaño de interpretación y cada vez que hablamos nos pide que le mostremos los fallos y la jurisprudencia, pero después no hace ni siquiera una mención de esos instrumentos. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Sidney Citón, abogado, miembro del equipo legal de Ricardo Martinelli.